En las últimas semanas, las imágenes en redes sociales parecen sacadas de una película de ficción. El pasado 1 de agosto, la Ciudad de México vivió una jornada de caos cuando en solo unas horas cayeron más de 3.7 millones de metros cúbicos de agua. Tuvimos estaciones del metro como La Raza e Indios Verdes paralizadas por el agua en las vías, decenas de personas rescatadas en Iztapalapa, eventos masivos cancelados, calles convertidas en ríos furiosos en Michoacán y evacuaciones de emergencia en Guerrero. Y para colmo, ¿nieve en pleno verano? No es nieve, es granizo extremo. Lo que ocurrió en Pátzcuaro, Guerrero y la capital no son eventos aislados, son llamadas de atención de la física del clima. Si vivimos en la era de los rascacielos inteligentes y las megaciudades, ¿por qué una tarde de lluvia sigue paralizando a miles de personas? Hoy vamos a analizar qué provoca realmente estas inundaciones, por qué cayó semejante cantidad de hielo en la época más calurosa del año y qué debemos cambiar antes de que sea demasiado tarde. Para entender estas inundaciones, primero debemos mirar al cielo y luego debemos mirar el mapa. Las lluvias extremas y las tormentas convectivas son cada vez más intensas debido al calentamiento global. Por cada grado Celsius que aumenta la temperatura en la atmósfera, puede retener hasta un 7% más de humedad, descargando volúmenes masivos de agua en periodos muy cortos. En Guerrero, por ejemplo, la combinación de sistemas de baja presión con la alta temperatura del océano genera franjas de nubes de tormenta gigantescas, descargando volúmenes de agua que sobrepasan en minutos el drenaje de cualquier ciudad costera o de montaña. Pero el clima solo es la mitad de la ecuación. El verdadero problema es dónde y cómo construimos. En Pátzcuaro y su región lacustre, el suelo y la cuenca ya están en un punto crítico. La deforestación y la erosión impiden que la tierra absorba el agua, provocando escurrentías que bajan con lodo y escombros hacia las partes habitadas. Y en la Ciudad de México el desafío es histórico. La capital fue construida sobre la antigua cuenca lacustre de Tenochtitlán. Al igual que muchas metrópolis crecieron tapando ríos, arroyos y humedales. Cuando llueve en exceso, el agua no está invadiendo la ciudad, simplemente está intentando reclamar su cauce original. Esta historia de vulnerabilidad tampoco es nueva. En julio de 1951, la capital vivió una de sus peores catástrofes cuando lluvias extremas sumergieron el centro histórico, la Roma y el Zócalo bajo más de 1 metro de agua durante semanas. En ese momento, el acelerado hundimiento de la ciudad provocó que el gran canal de desagüe perdiera su pendiente y el agua no pudiera salir. Fue esa gran tragedia la que obligó a replantear todo el sistema y detonó la construcción del monumental drenaje profundo. A este dilema histórico hay que sumarle el concepto de impermeabilización urbana. En condiciones naturales, el suelo actúa como una esponja gigante, donde hasta el 50% del agua de lluvia se filtra hacia los acuíferos subterráneos. Sin embargo, al cubrir las ciudades con concreto y asfalto, esa infiltración cae a casi cero. Todo el agua que antes absorbía la tierra, ahora corre sobre la superficie en lo que llamamos escurrentía superficial. Los sistemas de drenaje pluvial se diseñaron hace décadas para tormentas promedio, no para volúmenes extremos que estamos viviendo hoy. La capacidad máxima de las tuberías se supera, la red colapsa y el agua simplemente regresa a la superficie. Sin embargo, a este volumen de agua en el suelo se sumó un fenómeno atmosférico visualmente impresionante y muy peligroso, el granizo masivo. Para entender por qué parece que nevó en julio o agosto, primero debemos aclarar algo. La nieve y el granizo son fenómenos completamente diferentes. La nieve se forma lentamente cuando la temperatura del aire es fría desde la nube hasta el suelo. El granizo, en cambio, necesita calor intenso en la superficie para nacer. En verano, el calor del suelo calienta el aire humedecido. Este aire sube con muchísima fuerza a la atmósfera alta, a más de 8 kilómetros de altura, donde la temperatura está muy por debajo de los 0 grados. Dentro de estas gigantescas nubes de tormenta, cumulonimbus, las gotas de agua suben
se congelan, bajan, atrapan más agua, vuelven a subir y se forman capas y capas de hielo, como si fuera una cebolla. Si la tormenta tiene muchísima energía, impulsada por el calor del verano y la humedad acumulada, las corrientes sostienen toneladas de hielo arriba, hasta que pesan demasiado y caen de golpe. ¿Y por qué este granizo es cada vez más violento en las zonas urbanas? La respuesta está en el efecto de isla de calor urbana. Las ciudades absorben y retienen muchísimo más calor durante el día que las áreas rurales debido al asfalto, los edificios y las emisiones de los vehículos. Esta masa de aire supercalentado actúa como un motor térmico. Genera corrientes ascendentes mucho más agresivas que empujan la humedad con más velocidad hacia la alta atmósfera. En pocas palabras, la propia temperatura de la ciudad alimenta la energía de la tormenta que termina congelándose y cayendo sobre ella. Cuando graniza con tal volumen y velocidad, los granizos no alcanzan a derretirse en su caída. Se acumulan metros de hielo en minutos, tapando coladeras, colapsando techos y creando esa falsa imagen de paisaje nevado. El granizo extremo pone la energía en el cielo, pero la infraestructura pone la trampa en el suelo. Al sellar las ciudades con concreto y asfalto, eliminamos la capacidad natural de infiltración. El granizo tapa las alcantarillas, el agua de lluvia no tiene a dónde ir, y el resultado son las inundaciones relámpago que vivimos en estos eventos. Entender la física del problema nos da la clave para solucionarlo. No podemos evitar que llueva, pero sí podemos cambiar cómo reaccionan nuestras ciudades. A nivel urbano, la gran apuesta global son las ciudades esponja. Se trata de devolverle a la superficie la capacidad de absorber agua mediante la infraestructura verde. Reforestar partes altas en regiones como Pátzcuaro para frenar la velocidad del agua, reducir la erosión y evitar escorrentías masivas. Pavimentos permeables y jardines de lluvia para retener e infiltrar el agua antes de que sobrecarguen las avenidas. Recuperación de cauces y azoteas verdes. En lugar de entubar ríos para esconderlos, hay que devolverles su espacio para que actúen como reguladores naturales. Y a nivel personal y comunitario, la prevención también cuenta. Mantener libres las coladeras evitando tirar basura, lo cual agrava directamente los taponamientos por granizo. Instalar sistemas de captación de agua de lluvia en techos para aprovechar el recurso y contar con planes comunitarios de prevención ante alertas meteorológicas. Las tormentas estivales son normales, pero su intensidad extrema es un recordatorio claro de que el clima está cambiando y nuestras ciudades también deben adaptarse a ella. ¿Cómo vivieron las lluvias en tu ciudad en estos días? Cuéntame en los comentarios y no olvides darle me gusta, suscribirte a Cirrus Aprendizaje y seguir descubriendo los misterios del agua.